Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El tema del programa de hoy se titula El nacionalismo musical en Costa Rica. Busca respuesta a la pregunta: ¿existió en Costa Rica la tendencia musical nacionalista en la primera mitad del siglo XX? Para iniciar una argumentación al respecto, vale la pena definir lo que entenderemos como nacionalismo musical. A pesar de que este término puede ser objeto de varias definiciones, nos centraremos en la noción vertida por el teórico musical Gerard Behage, para quien solo en las últimas décadas del siglo XIX, en América Latina, apareció un estilo nacional definible, bajo la influencia de las tendencias similares europeas y el surgimiento de géneros musicales con características folclóricas y populares, los cuales podían constituir una obvia fuente de identidad nacional. ¿Cuáles fueron esas tendencias musicales europeas mencionadas por Behage en la cita anterior? Podríamos decir que el énfasis en lo nacional de la música europea del siglo XIX se relaciona estrechamente con el interés revivido por la canción folclórica nacional o regional, la cual se utilizó en el contexto de la música académica fuera de su entorno primario. Asimismo, dicho interés de desarrollar lo propio de la música de sus países, entre estos las regiones de la periferia europea, Rusia, Polonia, España, República Checa, etc., radica en una oposición a la hegemonía centroeuropeísta, es decir, austriaco-alemán. Por otra parte, si volvemos nuestras miradas al continente americano, las tendencias musicales nacionalistas se presentan en los inicios del siglo pasado. En el siglo XX, con el mismo afán de oponerse en su totalidad al desarrollo musical europeo por parte de América Latina. Este hecho, cuya repercusión tuvo una marcada resonancia en todo el continente, también se sintió en Costa Rica, aunque con mayor presencia en las artes plásticas, la literatura y la arquitectura. ¿Qué sucedió en la música? ¿Hubo un movimiento nacionalista en esta práctica artística? A este respecto, las primeras pistas son aportadas por la figura de Luis Doble Segreda, entonces secretario de Educación Pública y personaje relevante de la vida costarricense en los años 30. Este destacado costarricense reunió a compositores, intérpretes y maestros de música en el mes de octubre de 1927 con la finalidad de discutir sobre el estado de la música nacional en Costa Rica. Buenos días, señores. Buenos días. Mi nombre es Luis Doble Segreda, secretario de Educación Pública, y estoy para servirles a ustedes y a la patria. Gracias, muchas gracias. Voy a ir directo al punto. Esta reunión a la que los he citado es puesto que se quiere abrir inscripción al concurso de composición musical para fomentar el desarrollo de la música y estimular a los compositores. ¿Y para qué? Pues bueno, para que escriban obras de carácter nacional con las que se pueda ir formando un repertorio de canciones genuinamente costarricenses. Claro, don Luis, es más necesario darle a la música un carácter nacional para que lleguemos en Costa Rica a tener ese sentido, algo propio, regional, tal como Colombia tiene sus bambucos o México o Cuba. Permítame, pero la música es un lenguaje universal y no regional. Se debe producir la mejor música, la que se asimile a la de los mejores maestros y no la que termine en el arroz con chancho de los guanacastecos. Hay que aspirar a que la producción musical nuestra sea ejecutada en la Cámara del Vaticano, en la Ópera de París, en todas partes. Y entonces la gloria será nuestra, cuando sepamos que autores costarricenses han sido aplaudidos y aclamados por los públicos más cultos del mundo. Bueno, señores, universal o regional, la música de este concurso, según el reglamento, debe ser escrita junto con la letra, y para ello el músico debe buscar al poeta, estar inspirada en asuntos nacionales. ¿Pero qué es nacional para ustedes? Yo digo que el ritmo es lo primordial de lo nacional. Pues, propongo entonces que se abra un concurso para inventar un ritmo que sirva de norma para una música tica. No, señor.
El ritmo es algo espontáneo que debe nacer del alma nacional. Pues la cumbia de los indios, el punto de los guanacastecos y el antiguo floreo de los abuelos se han ido perdiendo. No estaría mal recuperarlos. Bueno, pero entonces, ¿a qué llegamos con toda esta tertulia? Pues con el ritmo nacional no llegamos a mucho, pero tenemos claro que hay una necesidad de inventar y de crear. Ante esto propongo organizar jornadas de expedición en busca de lo nacional en la música. No sé, ¿qué les parece? Sugiero a don Julio Fonseca, a don Roberto Cantillano y don José Daniel Zúñiga que sí me pueden colaborar con estas expediciones. Como resultado de esta cita se organizaron jornadas de expedición en busca de lo nacional en la música, las cuales se realizaron en los años posteriores en la región de Guanacaste. La consecuencia de estas expediciones se cristalizó en la publicación de 3 folletos de canciones y danzas. El propio Doble Segreda escribe un texto introductorio al primer folleto de música nacional impreso y publicado en 1929, del cual extraemos el siguiente segmento. En enero se envió una comisión de músicos distinguidos a Guanacaste para recoger alguna música regional. La poca que sobreviva y quede a flote sobre el diluvio de foxtrots y one-steps que el jazz band de Negro José nos ha echado encima desde su cafetín de Chicago para regalo de la vulgaridad y vergüenza del arte. Fueron aquellos peregrinos en esta primera romería, que no ha de ser la última, y lograron pescar 19 composiciones de carácter genuinamente guanacasteco. Obras musicales con temática nacionalista. Los folletos editados sirvieron también como material de trabajo para la creación de posteriores obras musicales de concierto por los compositores del país. El número de obras que contienen rasgos nacionalistas, escritas después de 1927, no es muy extenso. En el corpus se distinguen 2 zarzuelas, Toyupán de Julio Mata y Nuestra Tierra de Alcides Prado. También composiciones para orquesta, Suite Tropical, gran popurrí de música criolla, Lamento Indio, obertura Las Ruinas de Ujarrás y gran fantasía sinfónica sobre motivos folclóricos de Julio Fonseca, así como Rapsodia costarricense de Alejandro Monestel, Marcha Heroica Bolívar y la fantasía Guaria Morada de Julio Mata. Asimismo existe un pequeño catálogo para banda en el que se incluyen obras como Aires Ticos, gran popurrí de música criolla, partitura transcrita para banda por Julio Fonseca, al igual que Rapsodia costarricense, de Alejandro Monestel, quien también la adapta para el mismo tipo de ensamble. El propio Monestel escribió 2 obras más para banda, ambas con el mismo nombre, Rapsodia guanacasteca. La primera data del año 1937, mientras que la segunda carece de fecha de composición. Desviando nuestra atención del elemento temático al técnico, surge otra interrogante. ¿Con cuáles recursos musicales se desarrolló la temática nacionalista en las obras de dicho catálogo? Se observan 2 tendencias en la utilización del lenguaje musical. La primera de ellas está relacionada con la manera como el compositor usa el material musical ajeno, precisamente las melodías folclóricas y populares recopiladas en las expediciones, y lo transforma para ser expuesto en obras de grandes formatos como fantasías y rapsodias. La segunda tendencia está ligada a la utilización de motivos literarios nacionalistas, sin estar necesariamente vinculados al lenguaje musical. La primera tendencia musical está representada por obras como Rapsodias guanacastecas número 1 y número 2 y Rapsodia costarricense, ambas de Alejandro Monestel. Gran fantasía sobre temas folclóricos de Julio Fonseca y Guaria Morada de Julio Mata. La base de las composiciones de Monestel son las melodías folclóricas que el compositor toma en su totalidad y las desarrolla según los principios de la variación musical.
Un ejemplo del uso de este recurso se puede oír en la melodía El Carpintero, en Rapsodia Guanacasteca número 1, la cual se desarrolla en la forma de variaciones clásicas. La posición de Julio Fonseca en su obra Gran Fantasía sobre temas folclóricos también llama la atención. Fonseca utiliza canciones de compositores costarricenses conocidos, tales como Joaquín Vargas Calvo y Rafael Chávez Torres, además de citar su propia obra, Vals Leda, a la par de canciones folclóricas tales como Pajarillo Chichiltote, Caña Dulce, De la caña se hace el guaro y Punto Guanacasteco. En este último se destaca el uso de la técnica de la fuga. Enseguida escucharemos La Gran Fantasía sobre temas folclóricos de Julio Fonseca en una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Heredia bajo la dirección de Eddie Mora.
Hemos escuchado La Gran Fantasía sobre temas folclóricos de Julio Fonseca en una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Heredia bajo la dirección de Eddie Mora. Como se mencionó antes, la segunda tendencia está ligada a la utilización de motivos literarios nacionalistas, que sin embargo no se reflejan en el lenguaje musical. Es decir, las obras catalogadas dentro de este grupo no contienen ritmos y entonaciones del folclore como las que se recopilaron en las jornadas de búsqueda en Guanacaste. La opereta Toyupán, de Julio Mata, y Suite Tropical y El Lamento Indio, de Julio Fonseca, son vivos ejemplos de esta tendencia. Julio Mata también aparece como autor del texto literario de su opereta Toyupán, la cual describe la historia de la periferia cartaginesa, donde el principal personaje es un indio. El lenguaje musical empleado en la obra es semejante al utilizado por la zarzuela española. Sin embargo, a diferencia de lo anterior, en algunos momentos el compositor destaca al personaje indígena representándolo con una escala de tonos enteros, propia del nacionalismo exótico, añadiendo un elemento sonoro nuevo en el contexto de la opereta. Este hecho contrasta con el sistema armónico tradicional de la obra, en la medida en que, a pesar de resaltar el personaje principal, el compositor no profundiza en la introducción de sonoridades autóctonas, sino que se preocupa más por mostrar destellos de cierto folclore costarricense a la manera de una postal turística. Por otra parte, respecto a la composición Lamento Indio, Julio Fonseca la escribe sobre un texto de Ernesto Ortega, periodista de Cartago y autor del libro Cuentos del Terruño. Por los recursos utilizados por Fonseca, Lamento Indio se puede situar dentro del grupo con rasgos exóticos. Empero, Fonseca se acerca intuitivamente al ámbito creado en el texto literario por medio de la repetición obstinada de las voces bajas, la tesitura mediana en la voz solista y el movimiento paralelo de acordes en el acompañamiento de la orquesta. Por último, damos cuenta de dos obras más de Julio Fonseca, Suite Tropical y Ruinas de Ujarrás, las cuales también responden a las tendencias del nacionalismo exótico. Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. A modo de conclusión, tenemos que volver necesariamente a la pregunta que dio inicio a este programa. ¿Existió una tendencia musical nacionalista en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX? Como hemos comprobado a lo largo del texto, la respuesta es afirmativa, y de hecho tal tendencia fue puesta en práctica en el país en la década de los años 30 y 40. Tuvo sus orígenes en el modelo romántico europeo, que poseía el gusto por imaginar tierras extrañas o épocas remotas que indujeran al uso de sonoridades exóticas y citas folclóricas sustraídas de su contexto y función original y puestas en un marco sonoro académico, como la orquesta, el coro o el ensamble de vientos. Para finalizar, cedamos la palabra al compositor romántico francés Héctor Berlioz, que sintetiza el espíritu de la época de la siguiente manera. La música nacionalista consiste en los estudios etnográficos de un turista. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatsky con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.